Antes de iniciar, me gustaría invitarlos con una vieja amiga, la cual está empezando con su propio servicio de dibujos por comisión. Hay distintos tipos en general, y es la principal causante de la modificación de mi querido mamarracho. No tiene pérdida alguna y sé que sin importar el tipo de dibujo que soliciten, ella los dejará satisfechos. Algo que cualquier ser del reino animal comparte de por sí son los sentimientos o sensaciones. Esta es nuestra naturaleza básica, cosas como el amor, la curiosidad, la ira, la felicidad o el miedo. Este último es uno muy curioso, ya que de por sí es algo que como seres vivos vamos a tener atados a nuestro sentido básico de supervivencia. Es algo que ayuda a cualquiera de nosotros como especie a no extinguirnos, o al menos no tan rápido. El concepto del miedo es uno que se puede generar de muchas maneras, y siempre se dará gracias a una angustia causada por un potencial riesgo real o imaginario. En el caso de los seres humanos, podemos ver infinidades de categorías, ramificaciones y contextos, ya que por ejemplo, nos puede causar miedo desde el esperar la respuesta de alguien, que se nos pierda un objeto importante, o incluso pasar por un sitio que claramente está vacío, sabes que está vacío, pero tu mente que te adora con todo su ser genera la pregunta del billón: ¿qué tal si no? Claramente, este impulso de supervivencia es un elemento bastante denso, y fijo tendrá 800 explicaciones de la psiquis y el cerebro, pero como no soy psicólogo, no me meteré por ese lado. Me enfocaré directamente en el cómo hicimos que algo que se supone que desarrollamos con tal de sobrevivir pase a un elemento que prácticamente habla mucho sobre nuestra cultura y nuestro día a día. Siendo prácticos y omitiendo el claro enfoque de que el ser humano primitivo literalmente vivía en un entorno en el cual nuestra básica generación actual, en su gran mayoría, yo incluido, no sobreviviría más de un par de minutos sin sufrir un ataque de ansiedad extrema o ser el alimento de un lindo gatito, es bastante evidente decir que fue en las primeras civilizaciones donde nos podemos encontrar con el miedo siendo incentivado de forma no natural. Y es que, por ejemplo, ya te puedes hacer la idea de estar viviendo en tu aldea, o pueblo si nos queremos poner un poco elitistas, y que tus mayores, los líderes del sitio, o algún forastero X te empiece a hablar sobre las temibles criaturas, o los terribles pueblos barbáricos del exterior. Estos últimos a veces reales, pero en sí solo servían para una única cosa: enaltecer la figura de alguien o simple control social para que no te largues del sitio a lo imbécil, ya que probablemente terminarías robado, descuartizado y tirado a un lado del camino en el mejor de los casos. Ya que si bien no era injustificado, es claro que adoptamos el miedo como un elemento el cual te busca alejar del peligro. Aún así, el ser humano naturalmente buscará formas de estimular esa emoción o euforia que genera una situación tensa. Y creo que es debido a esto que cosas como las peleas en los coliseos eran tan emocionantes, menos para los gladiadores. Siempre se ha sabido desde principios de los tiempos los peligros de las guerras o combates a muerte, y el cómo encontrarnos en situaciones prácticamente tan tensas nos deja en el punto de darlo todo o morir. Y el ver dos personas, o una persona y una bestia, combatiendo hasta que uno de los dos quede de pie, era sin lugar a dudas un deleite para el observador, y era algo que los emperadores de la época lo sabían. El espectador se sentaba a ver los combates, donde el gladiador daba todo de sí en el campo, y para él, verlo sería el equivalente a proyectarse en la situación del luchador, pero en la total seguridad de su asiento. Es básicamente una pelea de bots, solo que el resultado final era la muerte. Y no olvidemos las peleas bonus. El gusto del hombre por proyectarse en situaciones tensas, pero en entornos controlados, siempre se ha dado desde entonces. Eso sí, no quiere decir que los peligros del mundo real no existan, pero era claro que siempre que existiera algo que te alejara de una muerte inminente, era mucho mejor. Es así que cuando entramos en la Edad Media, con la ayuda de los bestiarios y debido a la constante expansión de los pueblos y ciudades, que cada vez se hicieron más notorios, que se empezó a dar un intercambio cultural mayor, donde las terroríficas historias de algunos pueblos empezaron a transmitirse a otros en mayor medida, y en estos lugares optaban por tener modificaciones dependiendo del sitio para adaptarlo al territorio o simplemente para hacerlo más aterrador.
Entre esos podemos encontrar al nukelabio, a la cacería salvaje y las áreas galesas, los vampiros en los sectores centrales de Europa, los yokais en Asia, o incluso, ¿por qué no?, las leyendas de los pueblos nativos que se transmitían oralmente en el América antes de la conquista. El punto es que el ser humano siempre buscaba estos medios, y me atrevo a decir que uno de los primeros creepypastas, al que no sepa el concepto se lo dejo aquí en pantalla, de la historia, porque fue copiado y regado como pólvora a lo largo de Europa y después en el mundo, fue este. La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, en un inicio podía verse como una sencilla sátira a la sociedad del momento, pero a los ojos de la iglesia fue su primera parte, Infierno, justo lo que estaban buscando para arraigarse en la mente colectiva de su cada vez más prominente religión, el miedo. Para ese entonces, si bien podían conquistar nuevas tierras en el nombre de Dios, era obvio que la gente se iba a tratar de resistir. Pero el meter indirectamente en sus mentes la idea de un sitio de castigo eterno, donde sufrirías miles de torturas inenarrables hasta el fin de los tiempos, si no te convertías al cristianismo, créame que era un temor bastante fuerte para la época. El concepto de un lugar de castigo ya existía antes del infierno, incluso el Hades vino primero, pero la visión retorcida del lugar del fuego eterno de Dante fue la que detonó indirectamente la chispa de creatividad macabra que eventualmente la iglesia utilizaría a su favor en toda la Edad Media. Con ya la creación del infierno, cosas como los demonios o seres oscuros que nada tenían que ver con la religión católica fueron cobijados por estos mismos, quienes lo adoptaban a sus creencias. Para hacerle más claro, piensa que en tu vida existía la creencia de que había una criatura marina, quien antes era un humano que fue convertido por las aguas en un coso marino así bien mamalón. Te conquistan los católicos y ¡zas! No fue el mar, fue el diablo. Ahora conviértanse a nosotros o se volverán esa cosa. Oh, ya les mencioné sobre nuestro infierno 100% original. Esta época tenía un millar de elementos, pero ya moviéndonos a tiempos más actuales, cosas como las leyendas no desaparecieron. Es más, me atrevo a decir que aumentaron considerablemente de número. Recuerdo que mi abuela me contaba cosas como que en su pueblo natal era común que a altas horas de la noche, los hombres mayores, mi bisabuelo incluido, se adentraban al monte armados con tal de hacer vigilancia de brujas, la llorona o cualquier ser extraño que alguno de los vecinos les dijo que había visto. Y estamos hablando prácticamente de los años 50 y 60. Ya para ese entonces, cosas como la literatura de terror llevaban siglos entre nosotros y entraban al campo cosas como las narraciones por radio, las películas o las series y muchas cosas por el estilo que fueron ampliando cada vez más el género. Adentrándonos mucho más en la actualidad, por ejemplo, tenemos que se mantienen hasta el día de hoy muchas cosas desde historias de fantasmas, apariciones del diablo, escuelas construidas encima de cementerios, la mía también fue una, o casos como el hombre del saco, que siendo que lo crearon en la Edad Media, no evitó que se regara por todo el mundo, y terminó convirtiéndose en algo que todo el mundo ha oído hablar, con diferentes nombres, pero definitivamente está presente. Yo por ejemplo lo conocí como el coco. En ese sentido, ya podemos hablar del género del terror en nuestros tiempos modernos, siendo que es más común nuestra conexión a elementos que nos generen miedo. Era solo cuestión de tiempo para que la gente empezara a plasmar sus vivencias, anécdotas y leyendas en distintos medios y niveles. Omitiendo la literatura, ya que como les comenté, esta es más antigua que el carajo, vemos como en medios como los videojuegos, las series o películas se ha buscado generar sensaciones de terror muy básicas, como bastante complejas, las cuales, más que un susto pasajero, buscan inmiscuir al espectador en un terror más natural, donde sienta tensión más allá del miedo en el que se encuentre en el momento.
Para ponerles un caso bastante práctico, recuerdo que cuando empezaba a leer por mi cuenta, cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, mis padres las mañanas de los sábados me dejaban una especie de taller en la biblioteca pública de la ciudad. Ahí los niños podían elegir entre una vasta cantidad de libros de distintos géneros, y mientras la mayoría de los niños buscaban libros de aventuras o con dibujos, podrían ver a estos servidores escabulléndose a la sección del terror, donde habían desde libros de escalofríos, con sus dibujos re grotescos, a obras de escritores super underground, los cuales recuerdo con especial cariño a uno en especial que tenía una serie llamada Club del Terror o del Misterio, pero mi Dios que el tipo triaba sus buenas historias. Además de eso, sé que desde una edad muy joven, antes de los 11, a escondidas de mis padres, claramente, me veía todo tipo de películas de terror antiguas, desde Chucky, Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno, Scream, etc. Si no mal recuerdo, en esa época el sistema de televisión satelital era muy limitado, y existían canales los cuales tenían la apariencia de un menú de un DVD pirata, y dependiendo de tu suerte podías ver una u otra película. El caso es que siempre estuve expuesto a estas cosas, pero jamás tuve directamente miedo de por sí de ellas. Al contrario, me parecían historias full entretenidas en su mayoría. Incluso puedo decir que más temor me causaban los diseños de los personajes de la Play 1 que muchos de los clásicos, y me sentí invencible en ese campo. Eso hasta que conocí las leyendas locales y los creepypastas. Empezar a oír historias de fantasmas de mi escuela, leyendas urbanas de mi ciudad, o leer creepypastas que ya para cuando tenía 12 años en el 2012 estaban en su total apogeo en YouTube, son de los recuerdos más tensionantes que llego a tener de mi niñez. Y es que, a diferencia de los libros o las pelis gringas, este entre comillas peligro lo sentía mucho más cercano. Y yo que soy tremendo masoquista con eso, la pasaba peor, ya que me viene a la mente casos como el estar acostado en la noche pensando que fui idiota al jugar Sonic R y desbloquear a Trace Dolls, ya que el muñeco de porquería podría salirme en la noche o algo así. Durando semanas en mentalizarme tipo, hey, de ser real, ¿qué carajo estará esa cosa? También el pasar por el tercer piso de mi escuela, el cual era poco transitado y era el equivalente a una incomodidad extrema. Y mucho más después de oír cómo seriamente relatan la aparición de un fantasma en el baño de los mismos. Súmenle eso a que literal un chico, en casos aislados completamente y que aún no se sabe por qué carajos pasó, decidió saltar desde el balcón del sitio, y el misticismo del lugar subirá hasta las nubes. No se preocupen por el muchacho, está bien, solo se destrozó los brazos en varias partes. El caso es, como podrán notar, mi yo de hace un par de años era jodidamente susceptible, y a la mínima amenaza a su entorno literalmente le causaba un jodido terror. Y es que así en gran parte funciona este género, sea en el medio que sea. El conseguir que el lector, espectador u oyente se vea expuesto a salir de su zona de confort o causarle cierto nivel de angustia o incertidumbre que lo mantenga alerta. Esa es la principal meta que cualquiera que intente trabajar con este género debe plantearse. Y aunque me desvíe ahora último de la idea central, es necesario aclarar que el motivo de este video es principalmente una ligera introducción al concepto de terror. Cabe aclarar que no soy escritor, o al menos no por ahora, ni tengo estudios referentes a la escritura. Eso sí, tengo casi toda mi vida llena de información de videojuegos, mangas, películas, creepypastas, leyendas, libros y varios elementos relacionados con el tema. Y creo que de cierta manera eso me ha dado algo de experiencia en cuanto al tratamiento del género. Es por lo mismo que pueden tomar estos minutos como el primer video, ojalá de muchos, donde pienso desmenuzar de poco en poco las distintas ramificaciones que podemos encontrar del mismo. O sea, el cómo establecer entornos, la utilización de distintos tipos de fobias, desarrollar debidamente a personajes y entes antagónicos, o análisis enfocados a obras en concreto. Siendo este pequeño proyecto la base de una especie de guía de escritura para amateurs, hecha por amateurs, donde simultáneamente que vaya dejando mi experiencia, pueda irme nutriendo junto a ustedes de este maravilloso género y todo el potencial que ostenta. Muchísimas gracias por ver este video.
Les habla Oishot y les desea muy buenos días, quizás tardes y por si acaso noche.